Ya vamos a empezar a arrancar. ¿Listo? Me presento con ustedes. Mi nombre es Armando Rusi, soy el codirector de Acción Climática y soy jefe de sostenibilidad y comunicaciones en Grupo AGI. Seré el moderador de este increíble panel el día de hoy, que va de la mano de Arcland, de Biocírculo y de Secol. Les voy a contar un poco de la agenda que tenemos para este día y para este evento. Tendremos unas presentaciones muy rápidas. Les voy a contar quiénes son esos tremendos panelistas que tenemos el día de hoy. Pasamos a unas presentaciones puntuales que nos van a contar qué están haciendo estas organizaciones en temas de ecodiseño y finalmente nos vamos a un panel de discusión. Listo. Entonces, les voy a presentar primero a Daniela Villamarín. Daniela Villamarín es jefe de sostenibilidad de Biocírculo, es ingeniera ambiental de profesión, enfocada en sostenibilidad empresarial y trabajo articulado con grupos de interés. Ella ha trabajado con distintas entidades, tanto del sector público como del sector privado, y principalmente en el área de gestión de residuos, aprovechamiento y proyectos para la industria plástica. Tenemos a Felipe Peláez, actual director de investigación y desarrollo de Arclat, compañía colombiana enfocada en desarrollo y fabricación de materiales autoadhesivos, principalmente para la elaboración de etiquetas y vinilos. Felipe es ingeniero químico, especialista en biotecnología y magíster en dirección de empresas. Y por último, y ser menos importante, tenemos a José Rubén Tavares, director ejecutivo del Plan de Envases y Empaques SECOL, colectivo que agrupa a importante número de empresas productoras para dar cumplimiento a la resolución 1407 del 2018, que todos la deben conocer muy bien. José es ingeniero industrial, magíster en ingeniería con énfasis en producción, con alta experiencia en planes post-consumo. Y antes de arrancar, les quiero dejar una frase tremenda que justamente encontré hace un par de semanitas. Es una frase un poco vieja, pero creo que hace pertinencia para este conversatorio que tenemos el día de hoy. Es una frase que se lanzó en el 95, en la segunda Conferencia Internacional de Minimización de Desechos y Producción Más Limpia. Y esta frase, que es de Rochi, nos dice que tratar de reciclar materiales de productos que nunca fueron diseñados para ello es cambiarle su función a la fuerza y por consiguiente será costoso y no disminuirá los impactos asociados al proceso. Empezar a hablar de ecodiseño es la primera etapa que debemos empezar a imponer y a construir en este discurso de sostenibilidad que cada vez toma más fuerza y no solamente como un mecanismo, sino es la única ruta que tenemos. Entonces, abro con esta frase espacio a Daniela Villamarín para que nos cuente acerca de todo lo que Biocírculo está haciendo en materia de ecodiseño. Bueno, muy buenos días. Armando, ¿me confirmas porfa si me ven y me escuchan? Sí, Daniela, te escuchamos perfecto. Ok, gracias. Bueno, no, pues bienvenidos todos al webinar de este mes de la comunidad Biocírculo. Agradecerle pues a nuestro moderador, Armando Rusi, a todos los invitados que tenemos el día de hoy y pues a todos ustedes por conectarse y tener interés en estos temas que pues son trascendentales en la agenda hoy de la industria plástica. Pues para los que de pronto no conocen a Biocírculo, les voy a comentar rápidamente quiénes somos. Biocírculo es una empresa que se dedica a la transformación de residuos plásticos. Nosotros recibimos residuos de envases y empaques plásticos de cerca de 450 bodegas en todo el país. Estamos ubicados en Bogotá, tenemos presencia, nuestra planta principal está en Bogotá y también tenemos bodega de acopio en la ciudad de Cartagena. Nuestros procesos de transformación se basan, como digo, en recibir ese material de bodegas y asociaciones de recicladores. Hacemos unos procesos mecánicos, reciclaje mecánico, transformación por medio de molido, lavado y peletizado de los materiales, hasta llegar a obtener una materia prima de alta calidad que es entregada a nuestros clientes para la fabricación de nuevos envases y empaques. Biocírculo viene trabajando en temas de cierre de ciclo desde el año 2013. Ya puntualmente hablando de ecodiseño, bueno, pues les cuento, Biocírculo tiene una línea de trabajo enfocada en temas de ecodiseño. Y básicamente surgió porque empezamos a darnos cuenta o nos dábamos cuenta que si bien nosotros reciclamos o tenemos la capacidad de recibir diferentes tipos de envases y diferentes resinas, nosotros recibimos envases de PET, como les digo, envases de polietileno de alta y de polipropileno. De PET, pues el ejemplo más claro son las botellas de agua, botellas de bebidas, y envases de PET y PP, principalmente productos del sector aseo. Sin embargo, pues llegan un sinnúmero de envases todos los días
que desafortunadamente no pueden ser aprovechados en nuestras instalaciones y muy seguramente por las de nuestras empresas pares tampoco. Entonces empezamos a darnos cuenta que habían unos envases que tenían un potencial de reciclabilidad alto, pero que por fallas de pronto en el diseño o porque en el momento en el que se hizo el diseño de ese envase no se percibió que iba a ser un residuo después del que el consumidor, pues digamos que terminara su uso. Temas en algunos casos muy sencillos, en otros más complejos, como el uso de tapas, de etiquetas, colorantes, aditivos. Entonces empezamos a ver que nos sale un número muy importante de botellas todos los días que se consideran rechazo, que si hubiera alguien que pudiera, por ejemplo, quitar la etiqueta, que si hubiera alguien que pudiera hacer una separación manual de los componentes, que si hubiera alguien que hiciera esa labor, se podría reciclar ese envase. El tema es que pues nosotros recibimos cerca de 60 toneladas diarias y es demasiado difícil tener pues casi un ejército de personitas haciendo ese trabajo. Entonces empezamos a decir, bueno, y si nos empezamos a ir a las marcas, a las empresas productoras a decirles, mire, evalúe la capacidad que tiene el envase para cambiar X o Y para que nosotros podamos darle aprovechamiento, y si no es Biocírculo seguramente es otra empresa par. Entonces de ahí nace como la línea de ecodiseño. Actualmente hacemos asesorías donde buscamos mejorar esas características de diseño de los envases y empaques rígidos a lo largo de todo su ciclo de vida. Les quería comentar como de manera general lo que estamos haciendo hoy. Entonces, primero, pues hacemos un análisis integral de ecodiseño basados más al último eslabón del análisis de ciclo de vida de un producto, que es esa disposición. Analizamos temas de reciclabilidad, compatibilidad de materiales y damos como un concepto de hoy ese envase en el país se puede o no se puede reciclar y por qué, y cuáles serían como las recomendaciones, digamos, a corto y mediano y largo plazo que podría eventualmente esa empresa aplicar para que ese envase pueda reciclarse. Lo segundo que estamos haciendo es, como lo comenté inicialmente, pues el core de negocio de Biocírculo pues es la transformación de envases plásticos hasta llegar a una resina post-consumo de alta calidad. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Por temas normativos, que ya José ahorita nos habla de la 1407, todas las leyes de prohibición que están saliendo, también un cambio de mentalidad en las empresas, en las marcas, en los productores, en el consumidor, pues cada vez exigimos más que los envases pues sean ecoamigables, que tengan un menor impacto. Entonces estamos ayudando en esa transición a las marcas, empresas productoras, a migrar en el uso de una resina virgen por una resina recuperada. Claramente pues hay unas aplicaciones en las que hoy lo podemos hacer, otras no, sectores que pues todavía digamos que estamos muy lejos de poder lograrlo, pero ya hay muchas tecnologías como coextrusión, por ejemplo, que nos permiten hacer ese tipo de reincorporación. Entonces ahí estamos apoyando a varias empresas. Tercera, pues como les comenté inicialmente, pues Biocírculo recibe material de cerca de 400 bodegas, entonces hemos hecho algunos ejercicios de ayudar a otras líneas o otras cadenas de valor a levantar información, ¿sí? Cadenas de valor que hoy pues son emergentes o no existe reciclaje de ciertas resinas o ciertos tipos de envases. Estamos ayudando en ese levantamiento de información de la cadena de valor de la mano pues de nuestra cadena de abastecimiento. ¿Qué más hemos hecho? Podemos hacer acercamiento con otras empresas transformadoras del mismo sector plástico. Por ejemplo, nosotros estamos especializados en envases rígidos, pero pues podemos hacer y hemos hecho cierto tipo de alianzas para la evaluación y el análisis de ecodiseño de empaques flexibles, por ejemplo. Y también, pues no sé si lo saben, pero somos empresa hermana de Empacor S.A., entonces con ellos también hemos hecho algunos ejercicios. Finalmente, ¿qué buscamos? Uno, que a Biocírculo le llegue menor cantidad de botellas con potencial de ser recicladas que no podemos reciclar hoy por, digamos que, errores en ese diseño que mencioné inicialmente. Y segundo, ayudar para que aumentemos el aprovechamiento de los envases plásticos en el marco de toda la normativa que tenemos hoy, como es la 1407, las leyes de prohibición, el impuesto a los plásticos de la reforma tributaria, entre otros. También les quería comentar que pues, hay unas pruebas específicas que se requieren hacer para, para tener una evaluación integral de los envases. Biocírculo tiene un laboratorio propio donde podemos hacer las pruebas que ustedes están viendo en pantalla. Por ejemplo, tenemos un identificador por infrarrojo que nos permite pues, saber qué tipo de resina es el envase. Hacemos mediciones de color, alcalinidad, porcentaje de tapa y etiqueta, que es súper importante. Pruebas de horno principalmente
para evaluar los envases de PET, para poder identificar presencia de otros materiales que puedan ser perjudiciales en el momento en el que yo le entrego una abuela a un cliente, que puede ser presencia de PVC, nylon y goma residual. El tema de fluidez también lo hacemos, migración de olores, humedad, pruebas de lavado y remoción de goma puntualmente para etiquetas, test de flotación y sangrado y decoloración de tinta, que son como los aspectos más relevantes o que hoy hemos identificado que afectan el proceso de reciclaje en nuestro proceso productivo. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de materialidad y de reciclabilidad de un envase, los evaluamos en 5 aspectos. Digamos que por tiempo no puedo detallarlos muy bien a cada uno, pero pues básicamente importante que sepan que se revisa el envase como una unidad completa, incluyendo tapa, etiqueta y accesorios, así como empaques secundarios si hay. Entonces evaluamos la circularidad de todos los materiales, no solamente del cuerpo del envase, sino de todos los componentes de ese envase. Analizamos ese envase, cómo se comporta en la cadena de distribución y logística, si el producto que contiene es un producto perecedero o no, si requiere ciertas condiciones especiales de almacenamiento y esas condiciones especiales de almacenamiento requieren un empaque digamos que específico, porque nosotros no le podemos decir a un cliente como no, vuelva eso a un monomaterial y chao, porque pues seguramente tenemos que mirar qué producto está basado en ese envase y garantizar que llegue en óptimas condiciones hasta que yo como consumidor voy a consumir o adquirir ese producto. Revisamos también el tema de idoneidad y compatibilidad de los materiales o los tipos de resina que pueda llegar a tener el envase. El tema de comunicación del producto es súper importante. Si el envase por lo menos nos está diciendo qué tipo de resina está fabricado, si le estamos diciendo al consumidor que deposite en bolsa blanca o no, si le estamos diciendo que por favor retire la etiqueta antes de disponer, en fin. Aquí les quería presentar como algunas empresas con las que hemos trabajado en nuestra línea de ecodiseño, compañías como Unilever y Dersa hoy reincorporan el 100% pueden reincorporar 100% de resina recuperada en sus envases y esa resina es de biocírculo. Con Ahover pues ellos usan nuestra hojuela de alta calidad para sus empaques termoformados. Con Simonix les logramos hacer como una evaluación muy integral de su portafolio de productos, lo mismo con Ecotool, lo mismo con Lamar, que es una empresa caleña, con Somos Potente, pues también ellos usan nuestra resina recuperada en sus envases. Entonces digamos que aquí solamente les quería presentar como un mapa muy general de lo que hemos logrado hacer y se me queda por fuera otros. Y ya para finalizar, pues uno ve este tema de ecodiseño y dice como posibilidades hay muchas, pero a veces uno como que no sabe por dónde empezar como marca o como empresa productora o hasta como fabricante de envase. Entonces lo primero que nosotros, o la invitación que les queremos hacer hoy es defina cuál es como el objetivo que usted quiere lograr en temas de ecodiseño en envases y levantemos una matriz de priorización, ¿sí? No sé, por marca o por el producto estrella o no, todavía no quiero mi producto estrella, sino unos productos secundarios o terciarios de mi portafolio. Hagamos una revisión general de ese catálogo, apliquemos la metodología de biocírculo que está basada, me olvidó comentarles, en metodologías europeas que seguramente han escuchado como Astrid, Reciclas y las Golden Design Rules, y prioricemos por dónde se puede empezar, porque sí puede ser un tema pues un poco abrumador para las empresas decirles no, o sea, me toca cambiar pues todos mis envases. Esa no es la idea, es como poder priorizar y poder tener pequeños logros en el corto y mediano plazo. Bueno, ya creo que se me acaba el tiempo, pero lo último, o no sé cuánto me queda, como 3 minuticos, lo último que les quería comentar también es que cada vez estamos viendo que la normativa, lo que decía ahorita, los intereses del consumidor, nos están llevando a lograr incorporar mayor cantidad de resina reciclada o recuperada en nuestros envases. Y pues acá solamente les quería poner las cifras que hoy tenemos de la ley 2232, que es la ley que salió en el año 2021, que regula y pues establece como una reducción o busca una reducción y una restricción para los plásticos de un solo uso. En el capítulo puntualmente de REP o de responsabilidad extendida del productor asignó unas metas altas para las empresas que usen envases, por ejemplo, de polietileno de alta densidad. Entonces, para el año 2030, las empresas van a tener que recuperar el 30% de los envases y recoger el mínimo el 50%.
Entonces nosotros desde Biocírculo, desde el rol de Biocírculo como empresa transformadora, vemos que una manera para poder lograr esto va a ser tener que aumentar pues obviamente la demanda de resina recuperada de PEAD en este caso, para que nosotros nos vayamos digamos que hacia atrás de la cadena, impulsar al reciclador, buscar nuevas bodegas, ayudarlas a constituir, etcétera, para poder llegar a estos niveles de recuperación que hoy pues no se tienen. Lo mismo con la ley 2277, que es la reforma tributaria que se expidió en diciembre del 2022, donde tenemos inmerso pues un impuesto a los envases plásticos, que es un impuesto alto, ¿sí? Es un impuesto alto y que depende pues del peso el peso en gramos del envase, asimismo pues se pagará el impuesto, pero es un impuesto alto que obviamente va a repercutir en los precios de los alimentos y de los productos, y una de las maneras también de exceptuarlo va a ser tener un certificado de economía circular que vamos a esperar el ministerio pues cómo lo reglamenta, y asimismo pues lograr reincorporar grandes volúmenes de material reciclado en los envases. Bueno, en la 1407 no voy a hablar para que José pueda contarnos mejor. Y bueno, no, pues desde Biocírculo esto era lo que les queríamos comentar. El espacio es muy corto, pero básicamente el mensaje es que venimos trabajando de la mano de pues, importantes empresas, grandes empresas, para hacer una realidad la reciclabilidad de los envases por medio de un análisis muy juicioso de materialidad de los mismos. Muchas gracias. Listo. Daniela, gracias. Tremendo todo lo que nos cuentan y yo creo que hay muchos retos en materia de economía circular. Ya empezamos a dejar de hablar de residuos y empezamos a ver cómo estos se convierten en insumos para otras industrias. Aún hay retos tremendos. El último informe de Circularity Gap muestra que somos 7.3% circulares. Tremendo reto que tenemos en Colombia y a nivel mundial para cambiar esta visión y sobre todo transitar un modelo mucho más sostenible. Y con estas palabras doy espacio a Felipe, director de investigación y desarrollo de ARCLAT, para que nos cuente todo lo que ARCLAT está haciendo en materia de ecodiseño. Buenos días a todos. Compartir pantalla. Mano, me confirmas cuando puedas ver la pantalla. Listo, Felipe, ya le estamos viendo. Entonces, desde ARCLAT, pues, queremos apoyar todas las iniciativas, como Daniela bien lo mencionó, y desde la industria del etiquetado, pues, tienen varias propuestas que les queremos contar hoy. En esta presentación vamos a ver rápidamente algunos conceptos de sustentabilidad. No vamos a profundizar mucho, pues, porque tenemos 15 minutos. Entonces, el objetivo es como los conceptos y cómo desde nuestra compañía lo estamos abordando para aportar a los diferentes conceptos desde reciclar, reducir o de fuentes renovables, ¿cierto? Luego vamos a mirar un tema de materiales sustentables que estamos trabajando desde nuestra compañía. Y por último, el portafolio que queremos proponer al mercado para poder apoyar pues, esta labor. Entonces, desde ARCLAD consideramos que se puede abordar el desarrollo de los productos de tres conceptos. Uno, desde renovar, que es cómo incorporamos en nuestras materias primas de fuentes renovables, ¿cierto? Ahorita pues vamos a ver algunos ejemplos de nuestro portafolio. Desde el punto de vista de reciclar, cómo podemos desde el material autoadhesivo facilitar el proceso de reciclaje de los diferentes materiales del mercado, pues de alta densidad, vidrio, cartón, entre otros, ¿cierto? Porque sabemos que las etiquetas tienen un factor, y el etiquetado, la identificación del material tiene un factor relevante y muy decisivo a la hora de facilitar el reciclaje. Como ahorita, por ejemplo, Daniela lo mencionó, digamos que en el tema de ecodiseño, si el dueño de la marca etiqueta una botella de PET con una etiqueta de papel, posiblemente está, si bien tanto PET como papel son reciclables, esa unión realmente lo que hace es dañar la reciclabilidad tanto del PET como la etiqueta de papel. Entonces vamos a hablar de los conceptos. Y por último, desde el concepto de reducir, pues nosotros estamos en un trabajo constante de lograr que nuestra cadena de valor, pues incorporar películas y papeles de menor calibre o gramaje, para que a la hora el total de emisiones y análisis de ciclo de vida sea mucho menor. Entonces, desde reciclar, pues vamos aquí a pasar rápidamente, pues porque tenemos 15 minuticos. Aquí un repaso es que la economía lineal, pues la economía tradicional que hemos trabajado, pues todo el mundo, donde hay una explotación,
hay una transformación y por último hay simplemente una disposición, sin importar si hay una recuperación o no. Más o menos en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo algo muy parecido a lo que vimos hace 2, 3 años, una falta, una escasez de materias primas, hombre, se empezó a pensar en el mundo en cómo reutilizar materiales debido a que no había una escasez. No se empezó tanto por el concepto de sostenibilidad, medio ambiente, sino fue más lo incentivó a esta transición de concepto fue, digamos, la escasez de materias primas. Y fue cuando a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a incorporar y reusar materiales debido a la escasez. Ya después, cuando llegamos más o menos a la década de los 70s, 80s, que vimos que había un agujero en la capa de ozono, se empezó a pensar realmente en la importancia de reciclar y el concepto de economía circular. Y es cómo realmente las explotaciones de nuestras materias primas podemos llevarlas a un círculo infinito de reuso, dando el mayor valor agregado pues, a estas materias primas. Pues como bien lo explicó Daniela, el círculo lo hace muy bien tratando de recoger todo ese material de los diferentes acopios, recolectores, para darle otra vez un uso igual con la misma calidad y el mismo valor en el mercado. Y pues aquí economía circular pues es un modelo de producción donde, donde se permite, ¿cierto? De una manera, entre comillas, infinita, dar un número infinito de reuso de material. Para el caso de Arclad, pues lo que intentamos es que podamos maximizar a través de nuestras estructuras autoadhesivas. Nosotros, luego el impresor hace su trabajo de impresión, llega el dueño de la marca, podamos llegar hasta esos dueños de marca, donde podamos también hacer las sugerencias acorde a su diseño, de utilizar una etiqueta adecuada para PET, que facilite la recuperación del PET, la importante densidad del vidrio, del cartón. Entonces, para que realmente apoyemos al concepto de economía circular, porque como mencionamos al principio, digamos una mala aplicación del etiquetado, un PET, un PEAT, un vidrio, un cartón, fácilmente dañamos su recuperación. Para esto, digamos, para el primer caso, el PET, la compañía Arclad, lanzamos recientemente nuestra estructura Watchoff, que lo que hace es que facilita la recuperación del PET por los sistemas de flotación tradicionales. Para este caso, pues nosotros hemos evaluado nuestro sistema con base en la norma PR, la PET S05, y recientemente pues estamos en un proceso de obtener una carta de aprobación por Reciclas para la QT 508. De esta manera, digamos, aportamos a los dueños de la marca que faciliten su parte de codiseño a seleccionar una estructura Watchoff Arclad y para que ellos sepan que no van a afectar el proceso de reciclaje de las botellas de PET y los envases de PET en general, ¿cierto? Entonces, es un desarrollo pues, que lanzamos recientemente y ya se encuentra disponible en el mercado. Para esto, pues los tenemos en diferentes caras de impresión, digamos la etiqueta, lo tenemos disponible en cara de impresión polipropileno blanco brillante y polipropileno transparente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues como aquí la imagen lo muestra, pues simplemente la separación de la hojuela de PET para que el PET se precipite y la etiqueta flote. Entonces, aquí a grandes rasgos, pues esto claramente lo maneja mucho mejor pues, un biocírculo, pues porque este es su proceso. Simplemente nosotros aquí ejemplificamos en esta imagen cómo nosotros interactuamos con el PET y en el proceso de recuperación del PET. Está el consumo del producto, luego está la disposición, está la recolección y separación o segregación de diferentes tipos de envase. Luego el PET se separa con las etiquetas, diferentes sistemas de etiquetado, son triturados, luego un proceso de flotación donde el PET se precipita y la etiqueta flota. Entonces digamos que lo que nosotros facilitamos es este proceso que durante la trituración y molienda y posterior sistemas de flotación, realmente el PET precipite lo más limpio posible y la etiqueta flote. Y luego pues otra vez el PET se recupera pues para volver nuevamente a obtener envases. Algunos, digamos, recicladores tienen la facilidad de utilizar las etiquetas de polipropileno para hacer polilefinas, para otras aplicaciones. Va a depender mucho, pues, digamos, de la infraestructura disponible de cada reciclador. Aquí un video corto. Me disculpan, voy a tener que dejar de presentar 10 segundos para poder compartir audio, para poder ver el video.
Este es nuestro, perdón, porque no compartí. Es un poco ejemplificando nuestra estructura Watch of PET. Las etiquetas autoadhesivas de los envases PET condicionan su posibilidad de reciclaje. La tinta, las caras de impresión y el adhesivo pueden contaminar la materia prima del plástico reciclado. El nuevo Wash of PET Artclad es una solución de etiquetado reciclable, una innovación que busca generar cambios en el medio ambiente desde el ecodiseño de los envases, facilitando los procesos de reciclaje y fabricación de nuevos envases PET. El proceso comienza en una planta recicladora. Los envases recolectados son clasificados y separados. Luego, son triturados hasta convertirse en hojuelas PET, que pasan por un proceso de lavado especial en el que, por diferencias de densidades, la etiqueta flota y las hojuelas se precipitan en el fondo. Finalmente, se les extrae la humedad y son filtradas para convertirse en el nuevo material PET reciclado. Elige nuestro adhesivo Wash Off y únete al compromiso por disminuir el impacto en el medio ambiente. Las etiquetas autoadhesivas. Felipe, creo que está silenciado todavía. Bueno, entonces este es nuestro, eso es a modo de ejemplo, como obviamente hay mucho más detalle y pues como Biocírculo lo domina mucho más, cómo es la interacción entre etiqueta y envase y cómo posteriormente pues se separa para nuevamente pues producir un envase de PET. Y cómo impactamos a la correcta, con la correcta selección, con el buen uso, digamos, del ecodiseño en el desarrollo de nuestros productos, el hecho de que seleccionemos la etiqueta adecuada para un envase de PET. Entonces, continuando, un ejemplo de aplicaciones, pues aquí está, pues, productos de limpieza, productos de cuidado personal, bebidas, alimentos, etc., donde el PET, ¿cierto?, es el sistema para contener el producto. El etiquetado tiene que seleccionarse una etiqueta de polipropileno blanca o transparente con adhesivo tipo Watch of PET. Aquí otra vez simplemente recalcando la importancia de que la etiqueta no sean de papel, no sean de poliéster, no sean de otros materiales que vayan a afectar la recuperación del PET, porque prácticamente desde el reciclador de calle puede identificar que el material no es recuperable y lo desecha y iría a un residuo sanitario o como se clasificaría como residuo ordinario. Bueno, continuando, pues otros de nosotros, digamos, desde el punto de vista de compañía, no solamente queremos impactar los productos plásticos, también queremos impactar otros productos del mercado que son reciclables, en este caso el cartón. Para eso nosotros desarrollamos un sistema que llamamos estructura repulpable. La estructura repulpable es que, digamos, que una etiqueta de papel que sea pegada sobre cartón con nuestro adhesivo no va a afectar el proceso de recuperación del cartón en los pulpers, los diferentes recuperadores de papel y cartón. Para esto, nuevamente, es importante hacer una buena correlación entre el sustrato, que es el cartón, y la etiqueta, que tiene que ser de papel y con un adhesivo repulpable. En el mercado uno ve que el cartón lo etiquetan con cintas plásticas, etiquetas de plástico, pues de comillas plástico significa polipropileno, polietileno, poliéster. Entonces acá también es muy importante en el ecodiseño que el cartón esté siempre etiquetado con una estructura, con la etiqueta de papel y con un adhesivo repulpable. En este caso, nosotros estamos proponiendo en el mercado una etiqueta repulpable. Bueno, y desde el punto de vista de renovar, nosotros estamos trabajando también, lanzamos desde el año pasado una estructura que llamamos Bon Natural. Es una estructura con un papel que es 100% el bagazo de la caña de azúcar, es decir, no estamos afectando la cadena alimenticia, el hecho de que venga la caña de azúcar es parte del bagazo, o sea, un subproducto que se aprovecha para, que se utiliza como cara de impresión en etiquetas autoadhesivas, es renovable en corto periodo de tiempo, es decir, normalmente el papel es fabricado con bosques renovables, también es muy importante que sean de bosques renovables todas las estructuras autoadhesivas, pero digamos que un bosque renovable tiene un periodo de renovación de entre 7 y 12 años de acuerdo al tipo de fibra que utilicen, mientras que el bagazo de la caña de azúcar
se renueva aproximadamente en 12 meses. Entonces, digamos que el hecho que se renueve en 12 meses, digamos que la captura de oxígeno es mucho más rápida respecto a otras fuentes. Entonces, un ejemplo de cómo se utilizan sus productos de bond natural, pues digamos que en productos de origen orgánico, en productos que le quieran dar un concepto natural pues, al mercado, se utiliza nuestro producto, nuestro natural. Disculpa, me olvidé. Bueno. Y también digamos que en el sector Uber, digamos que yo creo que todos hemos visto el banano en la estantería, en las grandes cadenas, que tiene una etiqueta y especialmente, digamos, todo lo que se exporta a Europa, Estados Unidos, que digamos toda la región latinoamericana somos grandes exportadores de banano. Estamos también haciéndole push a este proceso para que utilicemos un producto, una etiqueta bananera con un bon natural, que es un producto, vuelve y juega, 100% de bagazo de caña de azúcar, y no ha utilizado procesos de blanqueamiento que tradicionalmente se utilizan con peróxidos, con sodas, etc. Digamos que el impacto es mucho, mucho menor. Y digamos, no es un greenwashing porque realmente a eso se le ha hecho un análisis de ciclo de vida y uno puede demostrar que realmente utilizar un producto no blanqueado de bagazo de caña de azúcar realmente estás afectando mucho, estás generando menor impacto en el medio ambiente. Ese es otro ejemplo pues, entonces, de nuestro portafolio, cómo estamos aportando pues, al sector. Y también, digamos que en el sello bananero, el adhesivo que lleva esto incorporado es un adhesivo que también lo estamos trabajando de fuentes renovables. Es decir, el adhesivo que esta etiqueta tiene acá es un adhesivo que tiene más del 50% de materiales de fuentes renovables. Entonces, impactando aún más de manera positiva el medio ambiente. Acá pues simplemente queríamos recordarles que todo lo que hagamos en temas de mercado es importante que lo estemos respaldando siempre en el marco de un análisis de ciclo de vida, para que todo lo que hagamos, ¿cierto? Ya sea en recuperación, en reciclaje de PET, de PEA, vidrio, cartón, no sea un greenwashing, sino que tenga un estudio, un sustento a través de esta herramienta. Pues dado por el tiempo, el enfoque no es hablar de la herramienta, sino que se utilice correctamente el ecodiseño junto con la herramienta de ciclo de vida para que lo que estamos promocionando realmente podamos ser demostrable y que no sea, pues, no sea simplemente propaganda, que pongamos simplemente un letrero de verde sustentable, sino que tengamos fundamento para decir si realmente estamos afectando de manera positiva o negativa a nivel ambiental con nuestros productos. Y por último, pues queremos contarles que la compañía también estamos trabajando en unas estructuras compostables. Lo queremos, en este momento estamos en un proceso ya de validación y verificación con laboratorios externos, con la norma N13432, que es la norma europea, donde queremos también tener, digamos, para estas aplicaciones de Fruber, o sustratos que realmente no son reciclables en definitiva, sustratos que por alguna alternativa no son separables, segregados desde la fuente, digamos, podamos impactar por lo menos ese sustrato, facilitando su descomposición, su degradación a través de una estructura compostable. Entonces, eso es lo que tenemos. Y contarles pues que también, por último, pues, estamos en un proceso de reducción de nuestros calibres y pesos para que no solamente el interés de compañía es vender más, sino es poder lo que vendamos tenga un concepto de reducción con la misma calidad para poder luego impactar menos. Igual, sustentado pues también con acciones de ciclo de vida. Entonces me pasé pues qué pena un minutico. Bueno, muchas gracias pues por esta oportunidad y pues cedo pues el espacio para que continuemos con la conversatoria. Gracias, Felipe, Armando. muchísimas gracias. Lo que vemos acá está increíble. Yo particularmente que estoy en el sector de bebidas, en envases de PET, veo esto maravilloso. Acá hay un engranaje ya de todos los actores, los transformadores, los que están en el diseño, los que estamos produciendo ya de cara al mercado, y me parece tremendo, además porque tú lo pones sobre la mesa y es con datos, es con un análisis de ciclo de vida, si sabemos que esto realmente tiene los impactos que queremos para no caer en estas modas sostenibles que están saliendo y que no sabemos en qué va a detonar. Me parece maravilloso lo que estamos viendo y con estas palabras pues doy apertura para que Rubén, director ejecutivo del Plan Colectivo de Envases y Empaques, SECOL, nos cuente también su experiencia
en temas de codiseño y cómo se articulan en estas cadenas que están tremendas. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Mucho gusto. Mi nombre es José Rubén Tavares, director ejecutivo del Plan Postconsumo SECOL, Colectivo de Economía Circular de Colombia. Bueno, entonces, nosotros vamos a conversar acá acerca de cómo está articulado este tema de la responsabilidad extendida al productor con todo el tema de ecodiseño. ¿Me pueden confirmar si en este momento pueden visualizar mi presentación? Ya se está viendo, Rubén, si quieres maximizarla y ya. Listo, perfecto. Ya la maximicé. Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos y oportunidades de ecodiseño para el marco de la responsabilidad extendida al productor? Colombia, como todos sabemos, entró en esta estrategia de la economía circular y le extendió una responsabilidad al productor, a todos los productores en Colombia, cuyos productos estén puestos en el mercado, en empaques, envases de papel, cartón, de plástico, de vidrio, de metal, con la resolución 1407 del 2018 y la resolución 1342 del 2020. Allí estableció unas metas para cumplir con estas... O sea, discúlpame, ¿puedes poner la presentación grande? Ya la tengo, Daniela. Ah, ¿sí? Sí, No. ¿me puedes confirmar, por favor? Pues vemos como tu PowerPoint, pero no la vemos grande. Un segundito, Si quieres por en favor. modo presentación, ahí abajito, en el botoncito a mano derecha inferior. Ajá. ¿Cómo la ven allí? No vemos todavía el PowerPoint. Un segundo, por favor. Listo. Si quieres el botoncito que está al lado de la barra de Zoom, el que está a mano izquierda, y ahí ya le puedes poner modo presentación, Rubén. ¿Allí cómo la ven? Ahora sí. Perfecto, la vemos perfecto, listo. Bueno, listo, muchísimas gracias. Entonces, la resolución 1407 establece unas metas, pero luego el Ministerio de Medio Ambiente emite la Ley 2232 del 2022 con el tema de la prohibición, la comercialización y la producción de plásticos de único uso. Y allí empieza a cambiar el panorama. Y uno de esos panoramas es hacia dónde vamos con el tema de cómo deben estar fabricados los empaques para el año 2025, todas las botellas de PET que tengan o se utilicen para distribuir agua embotellada, en el año 2025 ya tienen que tener un 50% de fabricación de material reciclable. Al 2030 tienen que llegar al 90%. Entonces, si nosotros vemos la 1407, pone unas metas de aprovechamiento del 30% de aprovechamiento. Y luego aquí vemos una oportunidad en donde ya los fabricantes de estos empaques, por normatividad legal, ya tienen que empezar a incluir dentro de sus empaques este porcentaje de material reciclado. Aquí vemos una oportunidad muy grande en el cual ya todos nos tenemos que articular. Y lo que se busca entonces es que empecemos a aumentar esa investigación en ecodiseño para que se pueda incorporar todo este material reciclado. Si seguimos viendo al 2025, estas botellas PET que tengan otro tipo de bebidas tienen que tener incorporado un 20%, al 2030 un 35%, al 2035 40% y al 2040 tienen que tener un 60%. Esto en metas, se ven unas metas muy ambiciosas porque nos hacemos varias preguntas. Si estamos en capacidad con las tasas de aprovechamiento que tenemos actualmente en Colombia, las empresas que fabrican estos empaques, si están en capacidad de recolectar esta cantidad de material reciclado. Otra pregunta que nos hacemos, ¿qué calidad tiene este material reciclado para poderse incorporar a estos empaques que van a contener productos alimenticios? Entonces tenemos que empezar a revisar si sí vamos a lograr alcanzar estas metas. Y aquí la 1407 tendría entonces una transformación y tendría que empezar
a orientar sus esfuerzos en todo el tema de ecodiseño. Queríamos pues que viéramos este panorama hacia qué nos enfrentamos con esta resolución 2232. No solamente nos enfrentamos con esta ley a que en año y medio ya no van a haber productos plásticos de único uso, sino que también los fabricantes de estos envases, de estas botellas, tienen que incorporar en sus productos esos porcentajes. ¿Qué barreras encontramos? Mucha falta de información y conocimiento sobre las herramientas de análisis de ciclo de vida. Nosotros en nuestro colectivo, con todos los productores que tenemos vinculados, hemos encontrado estas barreras. Los productores no conocen o no han realizado ese análisis de sus empaques, cómo pueden cerrar ese ciclo de vida. Tampoco se han analizado esos aspectos ambientales de sus productos y faltan estudios de impacto económico para empresas a nivel local. En el tema del cumplimiento, hay un cumplimiento muy bajo. Solo con la 1407 hay un estimado del 5% de empresas que tienen campo de aplicabilidad y solo el 5% de las empresas en Colombia están cumpliendo. En Colombia existe un campo de aplicabilidad muy alto y vemos que solo el 5% están cumpliendo con estas leyes. Entonces, ¿qué está pasando con las demás empresas? ¿Cómo está haciendo la autoridad ambiental para que esta emisión de estas leyes, de estas normas, se estén cumpliendo a lo largo y ancho del país? Otra barrera, existe un bajo desarrollo de sistemas de recolección selectiva. Hay centralización de recolección al consumidor final. No hay incentivos económicos. Colombia no tiene esa tasa de aprovechamientos alta. Colombia no recicla. Disponibilidad de materiales reciclados. Tenemos la cultura de separación en la fuente y está articulado a los PEGIRs. Salió el código de colores, pero muchos municipios no tienen articulado este PEGIR. Vemos que continúan las empresas de residuos ordinarios prestando su servicio. Vemos que ya empezaron a formalizarse los recicladores de oficio, pero para recoger los aprovechables. Y esa articulación no se ve. Hay un bajo enfoque de empresas en temas de sostenibilidad. La rentabilidad versus la sostenibilidad, ejemplo. El impuesto de plásticos de único uso. Vemos que es un impuesto que ya se empezó a cobrar y ese impuesto se está transfiriendo a los consumidores finales. Los impuestos pigovianos que impulsa el sector empresarial. ¿Cómo se enfrenta el sector empresarial? Los sectores informales ante todos estos temas. Los costos de producción para las empresas. Nos hemos encontrado que cuando les informamos a las empresas que puede haber una oportunidad de codiseño para sus envases y sus empaques, al momento de empezar a analizar ese costo y a ofrecerle ese nuevo producto a sus clientes, muchos de sus clientes toman la decisión de no apoyar esos temas de codiseño porque, sin lugar a duda, va a aumentar el costo de su producto. Sustitución a otras alternativas. Hablamos de otros tipos de materias primas, amigables con el medio ambiente, naturales, pero sí tenemos la capacidad, la cadena de abastecimiento en Colombia sí está con esa capacidad para suplir la cantidad de material que se requiere para sustituir el plástico, por ejemplo. ¿Qué tipo de regulación va a existir? ¿Qué tipo de productos se van a poder empacar en estos nuevos materiales? Toda esta información no la hemos encontrado nosotros en los análisis y en el recorrido que hemos hecho nosotros como colectivo y con todos los productores que tenemos. Desarticulación entre actores de la cadena de valor, fabricantes, productores, comercializadores. Los comercializadores nos hemos encontrado muy desentendidos de este tema. Los fabricantes de envases y empaques muy desentendidos frente a la responsabilidad extendida al productor. No observamos esa inversión en ecodiseño que se requiere. Un aspecto muy importante, el tema de educación y generación de cultura al ciudadano. Miren, nosotros hacemos campañas, hacemos charlas en colegios y qué tristeza que nos encontramos, que después de terminar toda una charla, toda una jornada de capacitación, los salones quedan totalmente sucios de envases y empaques. Entonces hemos visto que no existe esa cultura,
¿Cómo se podría articular para que podamos en las aulas, en los colegios, exista una cátedra, únicamente una cátedra enfocada a estos temas ambientales? Porque la charla definitivamente todos sabemos que tiene muy bajo impacto. Falta potencializar investigación en inversión pública, incentivos económicos, convocatorias, el gobierno nacional a todo este tema de ecodiseño, cómo va a ayudar para los temas tributarios. Sería muy importante. En Colombia, hasta que no tengamos, como pasa en otros países, que si no reciclamos, no va a pasar nada, un impuesto, una sanción monetaria, vamos a seguir en el mismo camino. Hay que redefinir valores y políticas internas a nivel empresarial, incorporar una estrategia de sostenibilidad, que las empresas empiecen a analizar, que no solamente se preocupen por pertenecer a un colectivo, que el colectivo les ayude a recoger sus metas, sino también que esos departamentos de sostenibilidad, las empresas, se empiezan a tomar fuerza y empiecen a demostrar que es rentable invertir en estos temas. La disminución de los costos de implementación, retornabilidad. ¿Qué productores se han preocupado para que sus consumidores finales retornen sus productos? En otros países ya hay un costo inmerso. Yo me compro un producto y si yo retorno ese producto, voy a obtener un beneficio económico. Eso es atractivo. Eso pasa en otros países. En Colombia no se ha logrado articular que las grandes marcas, las pequeñas marcas, todos aquellos que están colocando esos productos en el mercado, se preocupen para que ese consumidor final pueda devolver ese producto. Entonces, allí vemos con esa articulación de la responsabilidad extendida al productor y con la nueva norma, la Ley 2232 del 2022, y esas metas que se están colocando para incorporar cómo van a ser las grandes marcas en temas de ecodiseño para lograr atraer y aumentar esas tasas de aprovechamiento. Ya vimos las metas para los PET y los PEAT, cumplimientos de las metas de la resolución 2232, de la ley 2232. Generación de competitividad entre marcas, mejorar la competitividad empresarial en torno a la sostenibilidad, educación al consumidor, articulación de una cadena de valor sostenible, en los productos, en mis empaques, cómo le voy a informar a mi consumidor cómo reciclar ese empaque. Una barrera muy alta, no todo el material es reciclado. Hay materiales que se descartan por la baja cultura que tenemos en Colombia. Observamos que el código de colores aún no ha tomado esa fuerza para que todos empecemos a reciclar en nuestras casas. Colombia sí tiene esa tecnología para ecodiseño. Colombia sí está preparada para empezar a replantearse y cambiar el plástico o materiales de único uso por materiales biodegradables. Sí tenemos esa capacidad para suplir toda esa cadena de abastecimiento. Esto es lo que queríamos pues comentarles en este conversatorio que tenemos. Le agradecemos mucho a Biocírculo por esta oportunidad de expresar lo que hemos encontrado en el camino que llevamos con Secol y con las marcas que actualmente están afiliadas en nuestro colectivo. Muchísimas gracias. Rubén, muchísimas gracias por la claridad. Creo que todos vemos acá retos tremendos que realmente se representan en oportunidades. Hay algo tremendo que es cómo vinculamos al consumidor. No solamente hablar de responsabilidad extendida del productor, sino cómo hablamos de responsabilidad extendida del consumidor. Cómo mediante mecanismos de mercado empezamos a vincular al consumidor para que tome un rol activo. Y hay muchos vacíos todavía a nivel normativo que justamente el sector privado tiene un gran potencial para poder abordarlos. Y esa es articulación la que nos permite. Tremendo trabajo el que está haciendo Secol. Una felicitación grande por esos diagnósticos y esa articulación que empiezan a tejer en este tipo de escenarios. Y vamos rápidamente con un corto panel de 3 preguntas y voy a arrancar con la primera pregunta que va inicialmente para Daniela. La idea es que Rubén y Felipe nos puedan responder.
La 2232 nos habla, aparte de la reducción de materiales, de una sustitución que Rubén nos contaba hace un momento por materiales ya sean reusables o materiales que tengan un componente bio-based o sean naturales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la percepción que hay frente a este tipo de cosas que se plantean en la 2232? Gracias, gracias Armando. Bueno, nosotros claramente como representantes de la industria plástica, pues nuestra posición es que venimos trabajando mucho en la reciclabilidad y en el cierre de ciclo de los envases plásticos, ¿sí? Entonces, bienvenidas todas las alternativas que se quieran para migrar a otro tipo de materiales, pero como decía ahorita Felipe, como nos dijo José, hay que hacerlo de manera responsable y no caer en ese greenwashing que está tan de moda ahorita, que eso da, el greenwashing da para otro conversatorio más adelante, pero básicamente es hacer las cosas de manera responsable y creo que la herramienta más fácil, o bueno, no fácil porque no es fácil hacerlo, pero la herramienta que tenemos a la mano para poder ejecutar esa sustitución o poder definir esa sustitución de materiales es el análisis de ciclo de vida. Definitivamente es una herramienta que en el país, digamos que si hay algunos adelantos, pues son muy pocos y no están como tan a difusión o tan al alcance de todos los consumidores y de las marcas y demás, pero básicamente el análisis de ciclo de vida evalúa y permite comparar el mismo producto con diferentes tipos de materiales, ¿sí? Y hay que hacer un análisis muy juicioso del impacto ambiental que genera ese producto, o en este caso ese envase, en todos los ciclos, desde la cuna, de la cuna a la cuna, o sea, desde el momento en el que se extraen la materia prima, perdón, se fabrica, se transforma en el envase, se distribuye, el consumidor lo usa y lo dispone. Porque hay algunos materiales que pueden ser muy buenos digamos, en la fuente o en la materia prima de la que estaba fabricado el envase, pero en temas de reciclaje o si reciclo no les va muy bien. Entonces hay que hacer un análisis bien juicioso y bien integral. Lo que digo, bienvenidos los nuevos materiales, los bioplásticos, lo que estamos viendo ahorita pues también de uso de caña de azúcar, bueno, todos los materiales de origen, de origen vegetal son súper bienvenidos, pero lo que decía José, o sea, hoy no estamos familiarizados solamente con bolsa blanca, bolsa verde, bolsa negra. Ahora dile cuando sea un empaque biodegradable, dile al consumidor que se está acostumbrando a meterlo a la bolsa blanca que ya no va en la bolsa blanca sino en la verde y que todavía no se sabe quién le va a recoger esa bolsa verde en su casa. O donde vaya a depositar ese envase. Entonces, sí, o sea, nos falta todavía mucho y mi mensaje muy personal y desde Biocírculo es, se están dando grandes avances en la industria plástica y claramente todas estas normas y esta regulación lo que busca es eso, o sea, movilizar aún más la industria, entonces dar la oportunidad pues, a los materiales que conocemos hoy y ser muy cuidadosos en esa migración o en esa sustitución de materiales que se puedan estar presentando. Daniela, muchísimas gracias. Felipe, tú nos mostrabas varios desarrollos nuevos en tema de materiales que están avanzando y que son súper potentes. ¿Cómo lo ven ustedes frente a esa competitividad que puede empezar a ejercer sobre los materiales que ya están y que de pronto lo que falta es un cierre de ciclo? Bueno, Armando, hay varias cosas por decir. Una es que, como lo dijo ahorita, fue una exposición, realmente parte de lo que incentiva al sector es la normatividad. La parte, mientras no haya, lo que nosotros hemos identificado es que mientras no haya una regulación, una normativa realmente fuerte a los diferentes sectores, la migración, ya sea a reciclar diferentes tipos de materiales, o utilizar productos biodegradables, compostables, va a ser muy complejo, ¿cierto? Digamos que en este caso, pues las compañías, lo que hemos, en el caso nuestro es queremos tomar la iniciativa, ¿cierto? Pero realmente facilita esa transición de un material que tenga una economía lineal, una economía de economía, a un concepto de economía circular o una de fuentes, o un material que contenga fuentes renovables, o un material que contenga contenido reciclado, ¿cierto? En fin, todo lo que queramos hablar de todos esos temas de sustentabilidad. El mayor incentivo, lastimosamente, que tiene los diferentes sectores, es la regulación, la parte normativa. Porque a lo contrario, es muy difícil realmente hacer presión hacia lanzar un producto
y que el mercado por iniciativa propia, voy a comprar voy a incorporar en mi producto un material de contenido reciclado. O yo como dueño de marca voy a incorporar en mi empaque material compostable o material que fue de reciclaje del PET o del PEAT, etc., ¿cierto? Mientras no haya una regulación fuerte y un control fuerte respecto a esto. Esa es la primera observación que te quería decir. Lo otro es el acceso, la competitividad, ¿cierto? Entonces ahorita sumaba que, aunque ya como lo expuso ahorita Daniel, aparte con las leyes y José, la competitividad, ¿cierto? Entonces, si no hay si no hay un tema de regulatorio fuerte, normativo fuerte, pero si la competitividad tampoco lo apoya, ¿cierto? Va a ser muy difícil la transición. Entonces, digamos que ahora es difícil realmente también impulsar ese tipo de productos porque, hombre, las resinas de PET reciclado son un poco más costosas que las resinas de PET virgen, o PET, ¿cierto? U otras poliolefinas. El cartón, digamos que ya si bien tiene un proceso de recuperación un poquito más porcentaje más alto, también tiene que ser un poco más costoso utilizar una fibra virgen que una fibra recuperada. Un adhesivo, en caso no es una estructura compostable, el desarrollo de un adhesivo compostable puede costar hasta 10 veces más lo que cuesta un adhesivo tradicional, ¿cierto? Entonces el dueño de marca no te lo va a comprar porque es costoso. Adicionalmente, el mercado no te lo está solicitando y la regulación no te lo exige. Entonces, esos dos factores, precio y regulación, vemos que lo más complejo en este momento para impulsar ese tipo de iniciativas, ¿cierto? Tienen que ir muy de la mano, realmente ayudarnos, digamos que los gobiernos latinoamericanos, en este caso pues Colombia, digamos que tienen que dar una mano en una regulación más fuerte, una normativa mejor estructurada y a la vez digamos que la industria pues de esa manera pueda ir migrando a través de una economía de escala a una mayor competitividad. Digamos que esos son los dos grandes retos que tenemos armando en este momento como compañía, usar estos productos. Perfecto, Felipe. Y tú lo mencionas de la mejor manera. Precio es algo importante también y normalización. Necesitamos empezar a tener políticas públicas más aterrizadas a la realidad del sector empresarial. Rubén, tú hace un momento hablabas de rentabilidad y sostenibilidad. Esta transición de estos materiales biobased o reusables, ¿cómo lo ven ustedes desde Secol? ¿Realmente ven una apuesta sostenible, rentable? Bueno, nosotros desde la experiencia que hemos tenido en nuestro plan post-consumo, no lo vemos rentable y desafortunadamente en pruebas que hemos hecho cuando le ofrecemos con algunos de los fabricantes de empaques que están en nuestro colectivo, ¿qué nos encontramos? Que les va a aumentar el costo del empaque a sus clientes. ¿Qué dicen los clientes? No, déjelo como está. Entonces, nos hemos encontrado con esa respuesta. En temas económicos no lo vemos muy sostenible, desafortunadamente. Es lo que está sucediendo. También en esta primera pregunta, para reemplazar esos materiales plásticos por materiales biodegradables, hacemos esa pregunta. Si tenemos ese abastecimiento que nos soporte, si tenemos esa capacidad que nos soporte para la fabricación y para la demanda que requerimos. Otro ejemplo muy claro es, vamos a un supermercado y encontramos los plásticos de único uso, los vasos desechables a 4.000, a 3.000 pesos versus materiales hechos ya a base de la corona de la piña a 16.000 pesos. El colombiano de a pie, ¿qué decisión va a tomar en este momento? Va a tomar la decisión de llevarse los vasos desechables que le cuestan 3.000, 4.000 pesos. Entonces, en ese tema de costo lo vemos un poco difícil. Excelente, gracias Rubén. Y para la otra pregunta, quiero poner un poquito de contexto y vamos a hablar un poco del consumidor, de esa percepción que el consumidor tiene sobre estas iniciativas. El año pasado desde Grupo AGI hicimos un estudio con una firma de Big Data, entendiendo todo lo que se habla en el mundo de sostenibilidad, cómo lo entiende la persona de a pie. Y oh, sorpresa, 7% de las personas de a pie entienden de qué se trata esto de la sostenibilidad, entienden que es plástico neutro, entienden que es huella de carbón.
Y la pregunta es, por otro lado, hay muchos estudios que muestran que sí, el consumidor está migrando hacia hábitos más sostenibles, pero el precio sigue siendo, como lo dice Rubén, el factor decisivo. A medida que avancemos en este tema de ecodiseño, ¿cómo empezamos a jalar al consumidor a nivel de comunicación para que entienda estos temas? Me gustaría arrancar por Felipe, esta vez. Es una pregunta muy interesante. Realmente, yo creo que el mercado en general, ¿cierto? Nosotros como usuarios confundimos ya muchos términos. Realmente la terminología es amplia, entonces eso dificulta un poco la selección de productos. Por ejemplo, en este caso, nosotros que somos sector autoadhesivo, ofrecemos al impresor, el dueño de la marca y el dueño de la marca al consumidor final. Digamos que esa transferencia de necesidades de productos sostenibles llega el concepto de es que necesito un producto que sea reciclable y biodegradable. Entonces, bueno, reciclable y biodegradable, ¿qué es lo que necesita, cierto? Entonces, realmente el mercado ahora no tiene claro los conceptos y ahí es lo que apoyo, yo diría lo que apoyo a Rubén en la primera presentación, realmente desde la educación desde colegial y universitaria tiene que haber una mayor formación en la parte ambiental para que el mercado pueda entender estos conceptos. Porque de lo contrario vamos a tener siempre estas digamos, interpretaciones del mercado. Bueno, ¿qué es lo que quiere la marca, cierto? ¿Qué es lo que quiere el mercado? Porque se confunden términos todavía de economía circular con reciclabilidad, biodegradabilidad con compostaje, porque es decir, el mercado no tiene esa capacitación más allá de lo que de pronto las empresas hemos tratado de transmitir al mercado. Entonces, y aunque lo transmitamos, y digamos que el dueño de la marca incluso haga un buen trabajo en el etiquetado y coloque envases, como lo hace, por ejemplo, sin hacer propaganda, los envases de gaseosas que dicen recíclame, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué significa eso, cierto? ¿Qué significa reciclar? El usuario a pie, tal vez, como decía Robert, pues es que más del 90% del usuario es de estratos por debajo de estrato 3, ¿cierto? Entonces no han tenido esa posibilidad de acceso a la capacitación y al conocimiento que nosotros también en ese momento estamos teniendo. Entonces ellos también reciclan, ¿no? Reciclan es que, como que tiene que, es que, ¿cómo se come eso, cierto? Entonces, realmente, aunque la marca esté haciendo un buen trabajo, a través del etiquetado, a través de la identificación, realmente nos falta mucho conocimiento en el usuario para que realmente, digamos, entonces toda esa, se llega como a toda la cadena de transformación a un buen diseño de producto. Eso yo diría que es lo más, que es lo que me he encontrado en este proceso pues, de desarrollo de nuestro portafolio sustentable. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es, digamos, lo que nos corresponde es hacemos una capacitación aguas abajo, es decir, nos sentamos con nuestras filiales, con nuestros impresores, dueños de marca, y algo parecido a lo que hicimos ahorita en la presentación, hacemos una separación de conceptos y cómo pueden abordar desde el etiquetado un concepto para facilitar el reciclaje, un concepto para facilitar el reciclaje del PET, del cartón, si en la infraestructura disponible en cada país hay los medios para compostar, si hay los medios para compostar, va a ser una etiqueta compostable, en fin, ¿cierto? Entonces, tratamos de bajar esa información a impresores y dueños de marca, pero en el mercado general realmente falta conocimiento de los diferentes conceptos, falta mucho conocimiento. Excelente, Felipe. Falta bajar información, una de las conclusiones puntuales de esta intervención. Dani, la misma pregunta, pero la voy a complementar con algo. La gente piensa hoy en día que la botella de PET es basura, justamente porque no conocen, como decía Felipe, recíclame, pero ¿qué pasa después? Y el proceso que tiene Biocírculo es un proceso tremendo de ingeniería, que ya hoy en día una botella se convierte en otra botella o en otros materiales. Ya hay un proceso cerrado de economía circular. ¿Cómo comunican ustedes desde Biocírculo esto y qué están haciendo de forma potente para que el consumidor de a pie esté al tanto que una botella ya se convierte hoy en día en un material nuevo? Bueno, gracias. Bueno, primero te respondo esa pregunta. En Biocírculo estamos haciendo grandes esfuerzos en temas de comunicación porque consideramos que ese era uno de los temas que teníamos como dejados en el olvido y es como estamos haciendo las cosas bien y bueno, si la gente sabe qué hacemos, está bien y si no, también. Simplemente manteníamos como en comunicación a nuestros clientes y grupos de interés y ahí está, hasta ahí llegábamos.
Hoy en día tenemos una comunidad, ¿sí?, que se llama Comunidad Biocírculo, donde buscamos integrar todos los actores de la cadena de valor, ¿sí? Integramos a los consumidores, integramos a los recicladores de oficio, a las bodegas y a las empresas aliadas, que en este caso pues son las que estamos hoy acá. Y buscamos hacerlo, como decimos, una comunidad o un ecosistema colaborativo entre todos. Y hoy, pues digamos que después de año y medio de trabajo, somos cerca de 2000 personas inscritas, participantes activamente en la comunidad Biocírculo, donde les damos todo este tipo de información que acaba de mencionar Felipe. Hacemos charlas técnicas, talleres técnicos, hacemos jornadas de sembratón, hacemos jornadas de voluntariado, bodegas de reciclaje, porque es diferente que yo te diga que la botella llega a Biocírculo y yo hago X o Y proceso, y otra cosa es que yo te invite a una bodega de reciclaje, veas la cantidad de materiales que llegan y la diversidad, y que un reciclador te diga, no, es que le metieron la servilleta a la botella de PET, entonces estoy acá intentando sacar la servilleta o el pitillo para poder venderlo a la bodega. Entonces ya cuando un voluntario, un consumidor ve esa realidad, dice, pues madre, yo no sabía, ellos que dicen, yo no tenía ni idea que no podía meter la servilleta y el pitillo dentro de la botella de PET, entonces es como, no, eso no lo podemos hacer. Y es una problemática muy, muy fuerte, por ejemplo, que estamos evidenciando en nuestra bodega de Cartagena, y es que por el sector, por la cultura, no sabemos, no hay botella de PET que nos llegue con algún pitillo o una servilleta dentro de la empanada que se comieron junto a la gaseosa. Entonces, Comunidad Biocírculo es una plataforma que ha venido creciendo, que nos falta muchísimo, pero ha venido creciendo y busca eso, acercar al consumidor a la cadena de reciclaje, que identifique al reciclador, que sepa cómo le tiene que entregar los materiales. Estamos haciendo jornadas de sensibilización en colegios, en conjuntos residenciales. Entonces ahí tenemos un trabajo bien, bien importante. Lo que se viene ahorita para la comunidad es tener más alianzas para poder llegar a más personas y crecer y ser una comunidad de verdad que replique el mensaje con su familia, con sus amigos, donde trabaja y demás, ¿sí? Entonces, pero no es fácil, o sea, claramente no es fácil, pero estamos en ese punto de comunicar todo lo que hacemos. Y pues una herramienta súper valiosa que tenemos hoy todas las empresas son las redes sociales, ¿sí? Es esa manera de masificar el mensaje. Entonces también estamos trabajando mucho para poder llegar al mayor número de consumidores y usuarios. Súper potente, Dani. Vincular al consumidor, hay que vincularlo. Es la única alternativa realmente, que conozcan cuáles son esos cuellos de botella que hay en la industria de reciclaje para que esto realmente funcione. Rubén, ¿qué están haciendo desde Secol para que esto lo entienda el consumidor de a pie en el módulo de educación justamente de su plan de envases y empaques? Bueno, nosotros somos muy fuertes en ese tema. Secol ha sido reconocido por esas campañas y por ese componente cultural de crear sensibilización en la separación en la fuente. Nosotros apoyamos a colegios en donde hemos llegado a muchísimos, a más de 3.500 niños, dándoles esa capacitación. Pero desafortunadamente, como lo dije en mi intervención, vemos que esa charla no es tan fructífera. Nosotros estamos convencidos de que hasta el Ministerio de Educación o el responsable de generar una cátedra, algo que sea responsabilidad de los colegios, llevar eso a los niños, esa es la única manera en que se va a poder crear esa cultura. Terminamos una charla, el salón queda vuelto nada. Secol, hacemos campañas, nos unimos también a todo el tema de reciclatones en barrios, en parques, en las empresas con las cuales están con nosotros, hacemos concursos, hacemos un sinfín de actividades donde ya hemos logrado impactar a más de 5.000 personas en todo ese tema de reciclaje de la fuente. Pero nos llevamos con ese triste resultado. Salimos incluso de las empresas y seguimos viendo en las calles la misma realidad. Vamos a las playas, Buenaventura, San Andrés, vemos la misma realidad. No, esto no cambia. Las tasas de aprovechamiento no cambian. Y nos hacemos esa pregunta: ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué está haciendo la ANLA? ¿Dónde están las autoridades nacionales haciendo este seguimiento? Al principio daba también una cifra de las pocas empresas que se están comprometiendo a cumplir con esa responsabilidad extendida al productor, y es una cifra muy, muy baja. Tenemos esa gran preocupación. Tú hacías una pregunta de cómo está impactando la decisión de criterio de compras en los consumidores finales, si ven
un empaque amigable con el medio ambiente. No nos vamos muy lejos. Ya salió la norma de los rombos de colores, de color negro para productos con alto contenido de sal. Eso sí está funcionando. Entonces, nos hacemos la pregunta, yéndonos a esa otra norma. Entonces, ahorita vámonos para el tema de ecodiseño. Yo, como colombiano a pie, veo un empaque amigable con el medio ambiente de un producto que me encarece y veo otro producto que no es amigable con el medio ambiente. ¿Qué voy a hacer? Por ahora, desafortunadamente, los colombianos de a pie, ese criterio de compra sigue siendo el precio. ¿Qué estamos haciendo en Secol con nuestras marcas afiliadas? Estamos redefiniendo y llevándoles ideas para que, por ejemplo, en sus empaques coloquen un QR y ese QR puedan los compradores de esas marcas ingresar y ver un video de qué hacer con ese empaque. Son algunas de las iniciativas que hemos tenido y que afortunadamente ha potencializado a Secol, como ese plan post-consumo que quiere llevar ese mensaje bonito, no solamente recoger residuos, no solamente cumplir con las metas cuantitativas, sino también llevar ese mensaje, que es la responsabilidad que tenemos todos de separar en la fuente. Buenísimo, Rubén, tremendo. Y sí, una iniciativa muy bonita y se necesita que toda la gente conozca para que en un lenguaje sencillo podamos entender desde el consumo qué hacemos con los materiales. En Europa se está avanzando en declaraciones ambientales de producto. Ya tú puedes escanear y ver qué está haciendo la marca y ver empaque, pero también producto. Tenemos que empezar a migrar a esto. Y un tema que se pone sobre la mesa es análisis de ciclo de vida como herramienta, es con datos. Quiero agradecer a todos los que están conectados. Hay varias preguntas en el chat que no alcanzaremos a responder esta vez, pero van a tener las memorias del evento, van a tener los correos de los expositores. Y quiero cerrar con una pregunta que es clave para nosotros desde Acción Climática. Y es la siguiente. Felipe nos contaba que cuando arrancó el tema de la economía circular, básicamente era por un tema de abastecimiento de materiales. Hoy en día, variable clima está por acá como una limitante al crecimiento económico y al crecimiento social. Y está en la agenda de todos los gobiernos de cómo empezamos a transitar hacia modelos de negocio diferentes, integrando variable clima. Y la pregunta acá puntualmente es cómo empezamos a vincular economía circular con clima. ¿Cómo aporta esto a la realidad climática, donde no es solamente el medio ambiente, esto ya no es sembrar árboles, esto es que hoy en día el clima representa un riesgo para que los negocios sigan existiendo? Y por lo tanto, si no empezamos a solventar este cuello de botella tremendo, porque es tremendo cuello de botella, pues vamos a desaparecer como industrias. ¿Cómo vinculamos esta agenda de economía circular con la agenda climática? Y quiero arrancar por Rubén, que no hemos arrancado por ti. Algo muy puntual, una frasecita concreta para ya finalización, que estamos ya corticos de tiempo. Bueno, Felipe, me disculpas, en ese momento me entró una llamada. Lo que estabas comentando del cambio climático. Tranquilo, si quieres, tranquilo, pasemos con Daniela y ya vamos contigo. Básicamente la pregunta es, ¿cómo vinculamos esta agenda de economía circular con la agenda climática? Porque nos encontramos en el mercado y en la región muchas iniciativas que dicen, sí, hacemos economía circular, recogemos plástico, pero no tenemos ni a eso cómo vincular la agenda climática, está intrínsecamente relacionada. Sí, bueno, no, pues yo creo que pues hoy estuvimos muy enfocados a lo que es el envase y empaque, pero yo creo que nos tendríamos que volver a lo que tú estabas comentando ahorita y es en la fabricación del producto per se, ¿sí? Cómo las marcas y cómo las empresas productoras están trabajando para tener un producto, pues digamos que con indicadores de sostenibilidad reales, consumo de agua, consumo energético, cómo cada vez ser más eficientes por cada unidad producida. De dónde estoy sacando el recurso hídrico que necesito para mi proceso productivo, de dónde vienen, por ejemplo, los grandes centros de distribución, o sea, el Éxito, Carulla, Olímpica, están haciendo un seguimiento juicioso de sus proveedores, de dónde vienen los productos cárnicos que estoy comercializando. O sea, hay que ser cada vez más exigentes con toda nuestra cadena de abastecimiento y no simplemente ofrecer un producto y ya, que puede estar hasta envasado en un envase de polietileno de alta recuperado, está perfecto, pero si el producto per se no está enmarcado en índices de sostenibilidad reales, que
le apunten a, digamos, a esa disminución de huella de carbono, pues no estamos haciendo nada. Hoy nos enfocamos en el envase, pero sí vale la pena pues hacer un llamado a todas las empresas, a las marcas, a los productores, de revisar su producto per se, porque lo que tú dices, si hoy no se revisa, pues lo que va a pasar es que mañana no vamos a tener recursos renovables para nadie, ni para el consumo, ni, o sea, para ninguna actividad productiva. Buenísimo. Felipe, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vinculamos economía circular con clima? Una pregunta difícil, pero yo te resumiría en 3 palabras. 1, regulación. 2, incentivo. Y 3, capacitación, ¿cierto? Necesitamos que se siga fortaleciendo el tema regulatorio a nivel país, a nivel Latinoamérica, para incentivar, no, obligar a la transición. 2, digamos, incentivar realmente las empresas, digamos que en la medida que haya un incentivo y otros actores de las diferentes cadenas. Por ejemplo, conocimos el caso en Brasil, donde una empresa, digamos, a través de Big Chain logró, digamos, unas bonificaciones virtuales para los recolectores de acuerdo al tipo de clasificación de materiales. Digamos que había un incentivo para ese recolector y luego lo podían transformar en unos bonos canjeables para mercados, etc., ¿cierto? Digamos que ese tema de incentivo tiene que ser para la parte empresarial, ¿cierto? Ya sea a través de tributario, a través de incorporación de nuevas tecnologías, etc. Pero también ahí tiene que haber un incentivo claro para el usuario. Digamos que lo que hacen algunas cadenas que, caso éxito, que recoge ya unos puntos y te dan puntos, Colombia, por así decirlo, ¿cierto? Es un claro incentivo, pues, para el usuario de calle. Y por último, educación. Yo creo que ahí concuerdo mucho con lo que dice José Rubén. El tema de educación, pues, hombre, desde colegio hasta universidad, hace prioritario, pues, que se incorpore una cátedra clara de la parte ambiental y todo lo que esto implica. Buenísimo, Felipe. Y Rubén, misma pregunta. Tasa de reciclaje, ¿qué pasa si la aumentamos? ¿Cómo mejora esto que no lleguemos a esos 1.5 grados que ya van en 2 y pongamos en riesgo todos los negocios del mundo? Bueno, evidentemente apoyo lo que nos dicen nuestros compañeros de la mesa. Es una regulación en el tema ambiental más rigurosa. Tenemos que ver el gobierno cómo empieza a que estas leyes que emite, cómo hace para que se empiecen a cumplir, no solamente a nivel empresarial, sino también que esa regulación llegue a los colombianos de a pie. Nosotros estamos en ese modelo lineal, se produce, se consume y se desecha. Tenemos que hacerlo un modelo circular y empezar a cambiar esa mentalidad del consumidor. Tenemos que empezar a ser consumidores amigables con el medio ambiente. De esta manera, ese impacto con el cambio que se está presentando en el medio ambiente va a disminuir. Y también desde las empresas, empezar a hacer compras sostenibles, empezar a que toda su cadena de abastecimiento también esté alineado con todo este tema ambiental. Perfecto, Rubén. Bueno, y con esto finalizamos la sesión de hoy. Excelente charla. Agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. Creo que hay varios retos sobre la mesa. Agradecer a Biocírculo por esta invitación a modo personal. Creo que son espacios de construcción valiosísimos, pero también de identificar qué podemos hacer, cómo nos engranamos. Lo pusieron sobre la mesa varias veces y necesitamos unirnos y trabajar todos en conjunto para que esto realmente tenga rentabilidad. La sostenibilidad nosotros la vemos como el mejor negocio al que le puede apostar hoy en día el mundo. Tenemos que encontrar esos gatillos, como lo llamamos, para que esto sea una realidad. Agradecerles a todos los asistentes, Daniela, Gracias. Rubén, Felipe, por su tiempo y por darnos este approach tan significativo en materia de ecodiseño y de todo lo que están haciendo de forma potente en tema Muchas de gracias a plástico. todos. Gracias, Armando, Rubén. Gracias por la invitación. Gracias. Armando, Felipe, Daniela, muchísimas gracias. Un feliz día. Buen día. Que estén muy bien.